Mamá, le di tu casa a mis suegros. Pensé que ibas a morir. Mi nuera completó. Busca otro lugar donde vivir. Tomé mi bolso y salí. 3 horas después, cuando volvieron a casa, el grito de shock resonó por toda la calle. ¿Conoces esa sensación de despertar y no reconocer dónde estás? Así fue como volví a la vida. Solo que no estaba en mi cama. Estaba en un cuarto blanco, frío, con olor a desinfectante y ese pitido irritante de máquinas a mi alrededor. Mis ojos tardaron en enfocar. La luz del techo era demasiado fuerte, agresiva. Intenté mover los dedos y respondieron lento, como si ya no fueran míos. Una enfermera entró corriendo cuando el monitor se disparó. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Doctora Leticia, rápido. La paciente del 304 despertó. Desperté. Esa palabra sonó extraña en mis oídos. ¿Desperté de qué? En los minutos siguientes entraron médicos. Hicieron preguntas que apenas podía procesar. Doña Dalva, ¿sabe qué día es hoy? ¿Sabe dónde está? Mi boca estaba seca, la garganta raspaba. Logré susurrar. ¿Hospital? Sí, señora. Usted sufrió un accidente hace 6 meses. Estuvo en coma. Nosotros, sinceramente, no esperábamos que despertara. 6 meses. La palabra cayó como piedra en mi estómago. Si quieres entender cómo una madre puede ser traicionada de la forma más cruel posible, quédate hasta el final de esta historia y suscríbete al canal, porque nunca vas a olvidar lo que estoy a punto de contar. Fue entonces cuando escuché voces conocidas en el pasillo. Mi corazón dio un salto. Era Eduardo, mi hijo, mi único hijo. Después de 6 meses perdida en una oscuridad sin fin, iba a verlo de nuevo. Pero cuando entró al cuarto, algo no estaba bien. Su rostro era de sorpresa, sí, pero no era esa alegría que una madre espera ver. Era más bien incomodidad. Y a su lado estaba Fabiana, mi nuera, con una expresión que nunca había visto antes. Dura, fría. Mamá. Eduardo se acercó despacio, como si tuviera miedo de mí. Tú despertaste. Claro que desperté, hijo mío. Mi voz salió débil, pero intenté sonreír. Gracias a Dios desperté. El silencio que siguió fue pesado. Fabiana cruzó los brazos y Eduardo la miró antes de mirarme de nuevo. Respiró hondo y lo que salió de su boca destrozó cada pedazo de mí que todavía se estaba recuperando. Mamá, necesito contarte algo sobre la casa. Mi casa. La casa donde lo crié sola después de que murió su padre. La casa que Antonio construyó ladrillo por ladrillo, donde cada rincón tenía una memoria nuestra. Yo le di la casa a los padres de Fabiana. Por un segundo pensé que todavía estaba en coma, que aquello era una pesadilla confusa de esas que tienes cuando estás febril. Pero no lo era. Eduardo continuó hablando y cada palabra era una puñalada. Los médicos dijeron que no ibas a volver, mamá. Dijeron que tu cerebro que era irreversible. Y los padres de Fabiana estaban siendo desalojados. No tenían a dónde ir. La casa estaba vacía. Tú no la ibas a usar más. Entonces le diste mi casa. No era pregunta, era constatación. Y mi voz salió en un hilo. Fabiana dio un paso al frente y lo que dijo fue aún peor que todo. Mira, Dalva, sabemos que esto es complicado, pero la verdad es que mis padres ya se mudaron, ya organizaron todo. Usted va a necesitar buscar otro lugar donde vivir cuando salga de aquí. Busca otro lugar donde vivir. Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras miraba a los dos. Mi hijo, el niño que mecí cuando lloraba de cólico, que llevé en brazos cuando se rompió el brazo a los 9 años, por quien pagué universidad particular vendiendo las joyas que heredé de mi madre, estaba ahí diciéndome que ya no tenía casa. Y esperaba que lo aceptara sin más. Algo dentro de mí se partió en ese momento, pero no fue la parte que llora, fue la parte que confía, la parte que cree, la parte que perdona sin pensar. Pedí que trajeran mi bolso. Las pertenencias que estaban conmigo cuando ingresé al hospital. Mis manos temblaban, todavía tiemblan cuando lo recuerdo, pero logré tomar el asa. Mamá,
¿Qué vas a hacer?, preguntó Eduardo. Y por primera vez escuché algo parecido al miedo en su voz. Me levanté de la cama con ayuda de la enfermera. Mis piernas estaban débiles de 6 meses sin usar, pero no iba a dejar que me vieran desmoronarme. No ahí. No frente a ellos. Voy a hacer exactamente lo que tu esposa mandó, Eduardo. Voy a buscar otro lugar. Salí de ese cuarto sin mirar atrás. Escuché a Fabiana susurrar algo, pero no quise saber qué. Cada paso en el pasillo de ese hospital era una agonía física, pero continué. La recepcionista me ayudó a llamar un taxi, preocupada por mi estado. Señora, ¿está segura de que quiere salir ahora? Absolutamente segura. 3 horas después, cuando Eduardo y Fabiana volvieron a la casa que era mía. Bueno, eso solo lo vas a descubrir si te quedas conmigo hasta el final. Pero antes de continuar, necesitas entender quién era yo. Porque lo que me hicieron no fue solo robar una casa. Fue borrar una vida entera. Mi nombre es Dalva. Tengo 67 años. Y durante 42 de ellos fui profesora de literatura en el Colegio Estatal Don Pedro. No era de esas profesoras que solo pasan materia en el pizarrón. Yo hacía que mis alumnos lloraran leyendo a Machado de Asís. Los hacía enamorarse de Clarice Lispector. La literatura era mi vida. Era mi forma de respirar. Conocí a Antonio una tarde de domingo en un recital de poesía en el Centro Cultural de la ciudad. Él recitaba a Fernando Pessoa con una voz que hacía detener el tiempo. Cuando terminó, nuestros ojos se encontraron y simplemente supe que ese hombre sería mío para siempre. Nos casamos 6 meses después. Era ingeniero civil, tenía manos callosas de tanto trabajo, pero al mismo tiempo tocaba mi rostro como si fuera hecha de cristal. Construimos nuestra casa juntos. Y cuando digo construimos, es literal. Antonio proyectó cada detalle, supervisó cada ladrillo colocado. Yo elegí los colores, las plantas del jardín, la madera de los estantes donde guardaríamos nuestros libros. Aquella casa tenía alma. Tenía las tardes de domingo con olor a café recién hecho. Tenía las noches en que Antonio me leía mientras yo corregía exámenes. Tenía el cuartito que pintamos de verde agua cuando descubrimos que estaba embarazada de Eduardo. 15 años de matrimonio perfecto hasta el día en que el corazón de Antonio decidió que era hora de parar. Infarto fulminante a los 43 años. Eduardo tenía apenas 12. Enterré a mi marido un martes lluvioso. Enterré también una parte de mí, pero tenía un niño que me miraba con los ojos de su padre, esperando que yo fuera lo suficientemente fuerte para los dos. Entonces lo fui. Antonio había sido previsor. Dejó la casa totalmente pagada, sin un centavo de deuda. Dejó un ahorro de 320,000 pesos, dinero que juntó centavo por centavo porque soñaba con viajar conmigo a Portugal cuando se jubilara. Dejó también el relicario de oro blanco que perteneció a su abuela, con una foto nuestra del casamiento adentro. Esa joya valía 45,000 pesos, pero para mí no tenía precio. Era él cerca de mi corazón. Crié a Eduardo sola. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar la comida. Daba clases todo el día. Volvía a casa y todavía tenía energía para ayudarlo con las tareas. Los sábados íbamos a la biblioteca municipal. Los domingos yo cocinaba esa pasta que él adoraba. Cuando terminó la secundaria, Eduardo quería estudiar ingeniería, igual que su padre. Mi corazón se hinchó de orgullo, pero la universidad pública no lo aceptó. Y la particular era cara, muy cara. Vendí las joyas de mi madre. Vendí el auto que Antonio había dejado. Durante 5 años pagué 180,000 en mensualidades. No me arrepiento. Era mi hijo realizando el sueño que su padre no pudo ver. Cuando Eduardo se graduó, lloré como niña en la ceremonia. Él me abrazó tan fuerte ese día. Mamá, nada de esto hubiera sido posible sin ti. Te amo más que a nada. 3 años después, quiso abrir su propia empresa de proyectos. Necesitaba capital inicial, 90,000 pesos. Lo saqué del ahorro que Antonio había dejado sin pensarlo 2 veces. La empresa funcionó. Eduardo prosperó. Compró auto importado,
ropa de marca, comenzó a frecuentar eventos corporativos elegantes. Yo me quedaba feliz viéndolo bien. Aunque vivía sola en esa casa demasiado grande para una persona, estaba feliz. Mi vida era simple, pero era mía. Daba clases voluntarias en una biblioteca comunitaria. Cuidaba mi jardín de hortensias, las flores preferidas de Antonio. Los fines de semana leía en el porche con una taza de té. Tenía mi colección de libros raros, primeras ediciones que fui juntando a lo largo de los años. Machado de Asís, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos. Esa colección valía 120,000, pero el valor real estaba en las memorias. Cada libro había sido una conquista, una celebración, un regalo. Era independiente, fuerte, respetada en el barrio. Las vecinas me llamaban para tomar café. Los antiguos alumnos me paraban en la calle para agradecer. Mi vida tenía propósito. Hasta que hace 5 años, Eduardo llegó a casa con una noticia que cambiaría todo. Mamá, conocí a alguien. Se llama Fabiana. Recuerdo la primera vez que vi a mi nuera. Era una tarde de sábado. Llegó de la mano de mi hijo, sonrisa amplia, cabello recogido en una cola. Bonita, no voy a negar, pero había algo en sus ojos, algo que no lograba descifrar. Mucho gusto, doña Dalva. ¿Eduardo habla tanto de usted? Apreté su mano. Estaba helada a pesar del calor. Noviaron 6 meses. 6 meses. Cuando Eduardo anunció el matrimonio dije, «Hijo, ¿estás seguro? Apenas se conocen». Él se rió. «Mamá, cuando uno sabe, uno sabe. No fue así contigo y papá». Me callé. Porque sí, había sido así. Entonces tragué mis dudas y apoyé. Pero algo dentro de mí susurraba que debía haber escuchado mi instinto. Porque lo que vino después... Bueno, fue ahí cuando la serpiente mostró sus colmillos de verdad. El casamiento fue bonito. No voy a mentir. Pequeño, solo familia cercana, pero tenía ese aire de felicidad que todo matrimonio debería tener. Yo usé un vestido color vino que compré especialmente para la ocasión. Eduardo estaba radiante de smoking. Y Fabiana estaba impecable. Fue durante la fiesta que conocí a sus padres, Neusa y Valdir. Llegaron tarde, medio desubicados. Ropa demasiado simple para el evento. Neusa tenía ojeras profundas y manos temblorosas. Valdir no miraba a los ojos de nadie. Saludaron a todos rápidamente y pasaron la noche entera sentados en un rincón bebiendo vino como si fuera agua. Fabiana parecía avergonzada de ellos. Noté cómo desviaba a Eduardo siempre que sus padres intentaban acercarse. «Ven, amor, vamos a saludar a tus tíos». Y él iba, dejando a sus suegros atrás. Más tarde, en el baño, escuché a 2 invitadas conversando. Supe que la familia de ella está quebrada. Perdieron todo en deudas. Pues sí, ella tuvo suerte de conseguir un muchacho de buena posición. Mi estómago se revolvió, pero pensé, todo el mundo merece un nuevo comienzo. Tal vez Fabiana fuera realmente una buena chica intentando superar un pasado difícil. ¿Cómo me equivoqué? 3 semanas después del casamiento, Eduardo y Fabiana vinieron a cenar a casa. Hice lasaña, esa receta que mi hijo adoraba desde niño. Puse la mesa con el mantel de lino que solo usaba en ocasiones especiales. Encendí velas. Quería que se sintieran en casa. Fabiana llegó escaneando todo con los ojos. No era admiración, era evaluación. Como si estuviera calculando el valor de cada objeto. «Ay, doña Dalva, qué casa grande para vivir sola». El comentario vino casual, pero tenía veneno escondido. Es la casa que construí con mi esposo. Tiene memorias en cada rincón. Las memorias no pagan cuenta de luz, ¿no? Se rió, pero Eduardo no se rió con ella. Durante la cena continuó. ¿Ya pensó en vender? Con ese dinero podría comprar un departamento chiquito, más práctico, sin escaleras, sin jardín que cuidar. Imagínese la libertad. ¿Libertad? Usó esa palabra como si yo fuera prisionera de mi propia vida. No pretendo deshacerme de mi casa, Fabiana. Ah, claro, claro.
Es solo que nos preocupamos. Usted ya está mayor. Cualquier día puede caerse de esa escalera, romperse la cadera. Eduardo finalmente intervino. Fabiana, mi mamá está perfecta de salud. Pero el daño estaba hecho. La semilla había sido plantada. En las semanas siguientes los comentarios continuaron, siempre disimulados como preocupación. Doña Dalva, la contraseña del banco es muy difícil. ¿Usted logra recordarla? ¡Ay, qué olvidadiza! El otro día no había dicho que iba a hacer pastel. Solo que yo nunca había dicho nada sobre ningún pastel. Ella fabricaba olvidos que no existían. Frente a Eduardo, hacía parecer que yo me estaba confundiendo, volviéndome senil. Y él, ciego de pasión, creía. 6 meses después del matrimonio, aparecieron sin avisar un domingo. Fabiana entró directo, como si la casa fuera de ella. Fue hasta la cocina, abrió mi refrigerador. Doña Dalva, comida vencida otra vez. Usted necesita ayuda. No había nada vencido. Había ido al mercado el jueves. Eduardo me miró con lástima. Lástima. Mi propio hijo. Mamá, Fabiana tiene razón. No puedes vivir sola así. ¿Y si pasa algo y nadie se entera? Eduardo, tengo 62 años, no 80. Estoy perfectamente capaz. Pero veía la duda en sus ojos. Fabiana lo había logrado. 1 año pasó. 1 año de insinuaciones, de comentarios venenosos disfrazados de cuidado. Ella nunca decía nada directamente. Era siempre entre líneas. ¡Qué colección linda de libros! Pero debe dar tanto trabajo limpiarlos. Ese relicario es valioso, ¿no? Peligroso guardarlo en casa. ¿Y si roban? Empecé a sentirme incómoda en mi propia casa cuando ellos visitaban. Fabiana caminaba por los cuartos con esa mirada calculadora. Tocaba las cosas, abría cajones. Solo estoy viendo si no olvidó nada importante aquí. Eduardo trabajaba cada vez más, viajaba constantemente. Y cuando estaba en casa era Fabiana quien hablaba por él. Mi amor está tan cansado, pobrecito. Tanta responsabilidad. Responsabilidad con una empresa que yo financié. Intenté hablar con mi hijo a solas algunas veces. Eduardo, siento que Fabiana no me quiere. Mamá, estás imaginando cosas. Ella te adora. Siempre está preocupada. ¿Preocupada? Esa palabra empezó a darme escalofríos. 2 años después del matrimonio, una tarde de jueves, aparecieron de sorpresa nuevamente. Fabiana traía plantas. Traje para alegrar la casa, doña Dalva. Necesita más vida aquí. Colocó las plantas exactamente donde estaban las fotos de Antonio y Eduardo niño. Cuando fui a volver a poner las fotos después de que se fueron, noté que una había desaparecido. La foto del cumpleaños número 10 de Eduardo, donde soplaba las velitas y Antonio estaba atrás con la mano en su hombro. Llamé a Eduardo. Hijo, desapareció una foto aquí de casa. Mamá, debes haberla guardado en otro lugar y olvidado. Olvidado. Esa palabra perseguía cada conversación. Entendí entonces lo que Fabiana estaba haciendo. Estaba construyendo una narrativa. La narrativa de que yo estaba perdiendo la cabeza, de que me estaba volviendo senil, de que ya no podía cuidarme sola. Y lo peor, estaba funcionando. 3 años de casamiento. Eduardo ahora me trataba como si fuera frágil. Llamaba menos, visitaba menos. Cuando preguntaba sobre su vida, Fabiana respondía: «Él está bien, doña Dalva. No se preocupe». Veía a mi hijo escurrirse entre mis dedos y no podía sostenerlo. Pero el universo tiene formas extrañas de cambiar todo, y la forma que eligió fue un Fiat Uno descontrolado una tarde de martes. Era un martes común, de esos en que despiertas sin imaginar que tu vida entera va a cambiar antes de que se ponga el sol. Había ido al centro a hacer compras. Necesitaba algunos libros nuevos para las clases voluntarias en la biblioteca. Acababa de salir de la librería Esperanza, esa de la calle 7 de septiembre, con una bolsa llena de ediciones nuevas. El tránsito estaba pesado, normal para las 3 de la tarde. Esperé que el semáforo cambiara. Verde. Crucé por la senda peatonal. No vi venir el Fiat Uno.
El conductor después dijo que perdió el freno. Yo solo recuerdo el sonido, ese chirrido de llantas contra el asfalto, y después nada. Dicen que mi cuerpo voló 3 metros, que golpeé la cabeza contra el cordón. Los libros se esparcieron por la calle, páginas rasgadas, mezcladas con sangre. Mi sangre. Una ambulancia llegó en 10 minutos. Me llevaron inconsciente al Hospital Santa Cruz. Traumatismo craneal grave. Hemorragia interna. Los médicos no daban muchas esperanzas. Eduardo llegó 2 horas después. Fabiana también. Él cuenta que se desmontó cuando me vio en ese estado. Tubos por todos lados. Rostro hinchado. Hematomas morados cubriendo mis brazos. Mamá. Sostuvo mi mano. Mamá, vas a estar bien. Tienes que estarlo. Pero yo no escuché. Ya estaba lejos. Muy lejos. Entré en coma esa noche. Los médicos fueron claros. Traumatismo severo. Edema cerebral extenso. Pronóstico reservado. Traduciendo. Chances mínimas de despertar. Y si despertaba, probablemente sería un vegetal. La primera semana fue crítica. Eduardo durmió en el hospital. Fabiana también se quedó, pero noté después, a través de relatos de enfermeras que conocí cuando desperté, que ella no estaba consolando al marido. Estaba observando, calculando. En la segunda semana los médicos hicieron la reunión. Esa conversación que nadie quiere tener. Señor Eduardo, necesitamos ser realistas. Su mamá tiene 67 años. El trauma fue severo. La señora Dalva puede no despertar. Y aunque despierte, los daños neurológicos pueden ser irreversibles. Fue ahí que algo cambió. Eduardo todavía visitaba todos los días, pero Fabiana empezó a susurrar cosas. Descubrí todo eso después, juntando las piezas, conversando con quien estuvo ahí. Amor, no puedes vivir en este hospital eternamente. Tu empresa te necesita. ¿Cómo voy a trabajar pensando en ella así? Ella no sabe que estás aquí, Eduardo. Los médicos dijeron que no siente nada. Semana 3. Las visitas pasaron a ser en días alternados. Semana 4, solo fines de semana. Fue en el segundo mes que Fabiana comenzó el ataque de verdad. Una enfermera llamada Joelma me contó después, cuando desperté. Ella había escuchado todo. Eduardo, necesitamos hablar de algo serio. Estaban en el pasillo del hospital. Joelma organizaba medicamentos en el puesto de enfermería cercano. Mis padres están siendo desalojados. El dueño del inmueble entró en la justicia. Tienen 3 semanas para salir. Fabiana, ahora no es el momento. Tu mamá tiene una casa enorme, Eduardo. Vacía. Solo acumulando cuentas. Silencio. No estás sugiriendo lo que estoy pensando. Estoy sugiriendo que miremos la realidad. Tu mamá no va a volver. Los médicos fueron claros. Y aunque vuelva, no va a ser la misma. Va a necesitar cuidados las 24 horas. Un asilo, probablemente. Fabiana, ¿crees que yo quiero eso? Pero necesitas ser práctico. Tu mamá tendría vergüenza de ver a mis padres en la calle mientras aquella casa queda vacía. Aquello era mentira. Mentira descarada. Yo nunca hubiera tenido vergüenza de ayudar a nadie, pero no a costa de mi propia dignidad. Y definitivamente no quería que extraños tomaran mi casa. Pero Eduardo estaba vulnerable, agotado, devastado de ver a su madre en ese estado. No sé, Fabiana. Parece equivocado. Lo equivocado es dejar personas en la calle cuando existe solución. Piénsalo. Plantó la semilla y entonces esperó. Semana 10. Eduardo trabajaba prácticamente sin parar, intentando no pensar. No pensar en su madre en esa cama. No pensar que tal vez nunca más escucharía mi voz. Fabiana volvió a la carga, esta vez con más fuerza. Amor, recibí la notificación del desalojo de mis padres. Es definitivo. La semana que viene estarán en la calle. Eduardo sostuvo la cabeza con las manos. ¿Qué quieres que haga? Existe una forma legal. Eres hijo único. Tu mamá no tiene a nadie más. Puedes hacer un poder. Asumir los bienes temporalmente.
Es para proteger, Eduardo. Proteger el patrimonio de ella hasta que vuelva. ¿Y si vuelve y descubre? Fabiana sostuvo su rostro. Si vuelve, y Dios quiera que vuelva, le explicamos. Ella va a entender. Siempre fue generosa, ¿no? Siempre pensó en los demás. Generosa. Usó mis propias cualidades contra mí. Eduardo hesitó, pero 3 días después firmó. Un abogado amigo de Fabiana. Descubrí después que era deshonesto. Ya tenía ficha en el colegio de abogados. Preparó los documentos. Poder notarial falsificado. Donación en vida con mi firma forjada. 3er mes de coma. Neusa y Valdir se mudaron a mi casa. 4º mes. Comenzaron a vender mis cosas. El relicario de oro blanco con la foto del casamiento. Vendido por 28,000 en una joyería del centro. Mitad del valor real. Necesitaban el dinero rápido. Mi colección de libros raros anunciada en un sitio de ventas como lote de libros antiguos. 15,000 pesos. Libros que valían 120,000 fueron prácticamente regalados. Los muebles que Antonio y yo elegimos juntos, reemplazados por cosas baratas, sin historia, sin alma. Eduardo fue a la casa algunas veces. Joelma me contó que Fabiana siempre inventaba excusas para que él no fuera. Amor, tus suegros se están reformando. Mejor dar un tiempo. Pero cuando él insistía e iba, veía cambios. Y sentía un apretón en el pecho. Sabía que estaba mal. Pero Fabiana siempre calmaba. Es temporario. Cuando tu mamá mejore, revertimos todo. Solo que yo no iba a mejorar. Era lo que todos creían. 5º mes. Las visitas al hospital eran quincenales. Eduardo llegaba, sostenía mi mano, lloraba bajito. Perdona, mamá. Perdona por todo. Pero perdón no devolvía mi casa. No devolvía mis libros. No devolvía el relicario, que era la última cosa física que me unía a Antonio. Y entonces, en el 6º mes, cuando todos ya me habían enterrado viva, mis ojos se abrieron. Lo que pasó mientras yo luchaba por mi vida dentro de ese coma, bueno, eso solo lo descubrí después. Pieza por pieza, documento por documento, testigo por testigo, y cada descubrimiento era como arrancar una curita de una herida que nunca cicatrizaría bien. Déjame explicarte cómo robaron mi vida de forma legal. El abogado que Fabiana consiguió se llamaba Rodrigo Tavares. Oficina pequeña en una sala comercial del barrio Jardines, lejos de los grandes estudios del centro. El tipo de abogado que no pregunta mucho y resuelve problemas que abogados honestos no resolverían. Preparó 2 documentos principales, un poder otorgando plenos poderes y una escritura de donación. Ambos necesitaban mi firma. Detalle: yo estaba en coma profundo hacía 3 meses, pero eso no fue impedimento para el doctor Rodrigo. Tomó documentos antiguos míos que Eduardo tenía. Un poder viejo que di años atrás para que resolviera cuestiones bancarias simples. Digitalizó mi firma. La reprodujo con perfección en softwares específicos. Después imprimió en los nuevos documentos. Firma falsificada. También tenía contacto en una notaría con un funcionario corrupto que sellaba reconocimientos de firma sin la persona presente. 50 pesos por sello. El precio de mi casa fue 50 pesos de coima. Eduardo firmó como testigo. Firmó creyendo que estaba protegiendo el patrimonio de su madre. Fabiana lo había convencido de que era una medida cautelar, temporaria, hasta que yo despertara. Solo que la escritura no era temporaria. Era donación definitiva, irrevocable, para Neusa Cristina Monteiro y Valdir Augusto Monteiro, los padres de ella. Cuando los documentos quedaron listos, Rodrigo los registró en el registro de la propiedad. Un jueves lluvioso de mayo, mi casa, evaluada en 850,000 pesos, cambió de dueño mientras yo estaba inconsciente a 15 kilómetros de ahí. Neusa y Valdir se mudaron el fin de semana siguiente. Llegaron con un camión de mudanzas pequeño. No tenían muchas cosas. Muebles viejos, cajas atadas con soga, colchón manchado amarrado en el techo del camión. Los vecinos miraban con extrañeza. Doña Lourdes,
que vivía al lado hacía 20 años, cruzó la calle para preguntar: ¿Ustedes son familia de Dalva? Neusa sonrió esa sonrisa falsa. Somos los padres de la nuera. Estamos quedándonos aquí temporalmente mientras ella se recupera en el hospital. Temporalmente. Otra mentira. En 2 semanas la casa ya no era mía. Quitaron las cortinas de lino beige que compré en una tienda de decoración especial, esas que filtraban la luz de la tarde de forma perfecta. Pusieron cortinas de plástico, de esas de 5 pesos el metro. Arrancaron los cuadros de las paredes, paisajes que Antonio y yo compramos en viajes. Una acuarela de Para ti, un grabado de Ouro Preto. Vendieron todo en un bazar por 300 pesos. 300. Esos cuadros valían más de 3,000. La cristalera del comedor, herencia de mi abuela, madera de ley maciza, fue vendida por 500 en un clasificado del periódico. Mueble antiguo en buen estado. Un revendedor la compró y debe haberla revendido por 10 veces más. Pero lo peor fue el relicario. Esa joya tenía más de 70 años. Era oro blanco, 18 quilates, con detalles en filigrana. Había pertenecido a la abuela de Antonio. Pasó a su madre, después a él. El día de nuestro casamiento lo colocó en mi cuello y dijo: «Ahora llevas la historia de mi familia junto con la nuestra». Adentro había una foto nuestra, 3 meses de casados. Antonio mirándome con esa sonrisa que iluminaba todo. Yo riendo, completamente enamorada. Baldir llevó el relicario a una joyería de la Avenida Central. El dueño ofreció 40,000. Aceptó 28,000. Necesitaba el dinero rápido para pagar deudas antiguas. 28,000 pesos. Vendió 70 años de historia por 28,000 pesos. La foto la tiraron a la basura. «Solo quería la joya», dijo Baldir al joyero. Mis libros raros tuvieron destino parecido. Primera edición de Gran Sertón Veredas. Primera edición de Memorias Póstumas de Brás Cubas. Primera edición de Capitanes de la Arena. Libros que coleccioné durante 30 años. Que busqué en tiendas de segunda, en subastas. Que guardé con funda protectora y cuidado. Neusa puso todo en una caja de cartón. Anunció en internet. Libros antiguos. Lote completo. 15,000 pesos. Un coleccionista de São Paulo vio el anuncio y casi tuvo un ataque. Esos libros valían fácilmente 120,000. Ofreció 20,000. Ella aceptó 15,000 porque el tipo pagó al contado. Las ropas de Antonio, que todavía estaban guardadas, yo no lograba donarlas. Eran la última cosa física de él. Fueron a un bazar benéfico. Ni las vendieron. Apenas se deshicieron. Ropa vieja ocupando espacio. Quemaron fotos en el patio. Así mismo. Hicieron una fogata y tiraron álbumes enteros. ¿Para qué guardar foto de gente que ni conocemos?, dijo Neusa mientras arrojaba mi álbum de casamiento a las llamas. Las fotos de Eduardo bebé. Las fotos de cumpleaños, Navidad, viajes. La foto de Antonio sosteniendo a Eduardo recién nacido en brazos, con lágrimas de emoción en los ojos. Se volvieron cenizas. Doña Lourdes vio por la ventana y casi llama a la policía. Pero pensó: son de la familia, deben saber lo que hacen. Eduardo fue a visitar la casa algunas veces durante esos meses. Fabiana siempre inventaba excusas para que él no fuera, pero cuando insistía mucho, no tenía opción. La primera vez que vio los cambios, palideció. ¿Dónde está la cristalera de la abuela? Ah, amor. Fabiana lo abrazó por atrás. Tenía polilla. Mi papá tuvo que deshacerse, pero guardamos las vajillas para ti. Mentira. Las vajillas habían sido vendidas también. ¿Y los cuadros? Fueron a restauración. Estaban bien estropeados. Tú mismo viste. Más mentira. Eduardo caminó por la casa como fantasma. Veía que ya no era más la casa de su madre, pero Fabiana siempre tenía una explicación. Siempre calmaba. Siempre convencía que era temporario, solo hasta que ella despertara. Solo que en el fondo de él, una voz susurraba: tu mamá no va a despertar. Y si no despertaba, esa farsa nunca necesitaría deshacerse. Pero yo desperté. Y cuando desperté,
Traje conmigo una sed de justicia que ellos nunca imaginaron. Salí del Hospital Santa Cruz a las 9:20 de la mañana. Recuerdo la hora exacta porque miré el reloj de la recepción mientras firmaba los papeles de alta a pedido. La recepcionista, una chica joven de anteojos redondos, estaba preocupada. «Doña Dalva, ¿está segura?» Los médicos recomendaron algunos días más de observación. «Estoy segura». Mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba después de 6 meses sin usarla. Las piernas temblaban, sí, el cuerpo todavía estaba débil. Pero mi mente nunca estuvo tan clara. Tomé mi celular de la bolsita de pertenencias. Tenía 117 llamadas perdidas. 83 eran de Eduardo de los primeros días del coma. Después fueron disminuyendo. Las últimas eran de 2 semanas atrás. Llamé un taxi por la aplicación. El conductor era un señor de unos 50 años, cabellos canosos, radio tocando música ranchera bajito. «¿A dónde, doña?» Di la dirección. Mi dirección. O al menos lo que solía ser. Durante el trayecto miré por la ventana. La ciudad había cambiado tan poco en 6 meses, pero parecía otra. Las mismas calles, los mismos semáforos, la misma panadería de la esquina. Pero yo era otra persona mirándolas. 23 minutos después, el taxi se detuvo frente a mi casa. Dije mi casa, viejo hábito. El portón estaba diferente. Lo habían pintado de verde oscuro. Era beige antes. Un beige suave que Antonio eligió porque combinaba con el tono de los ladrillos. Verde oscuro. Barato. De esos de lata de 5 litros del depósito de construcción. Pagué el viaje. El conductor preguntó si necesitaba ayuda para entrar. Negué. Bajé del auto sintiendo cada músculo protestar. Pero de pie. Siempre de pie. Toqué el timbre. Esperé. Escuché pasos arrastrándose del otro lado. La puerta se abrió y ahí estaba ella. Neusa. Cabellos despeinados, bata floreada gastada, chancletas de dedo, olor a café recalentado y cigarrillo. Me miró como si hubiera visto algo imposible. La boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Dalva. ¿Puedo entrar? No era pedido. Era prueba. Quería ver hasta dónde llegaba el descaro. Ella miró hacia atrás, nerviosa. Mira, es que la casa ahora es... Fabiana no dijo que despertaste. Pues sí, desperté. Forcé el paso. Mi hombro tocó el de ella al pasar por la puerta. Entré a mi sala, o lo que quedaba de ella. El olor estaba equivocado. Ya no era olor a lavanda y café colado, era olor a fritura vieja y humedad. Las paredes tenían manchas de moho que no existían antes. El sofá de cuero legítimo que Antonio y yo compramos en una tienda de muebles planificados había desaparecido. En su lugar, un sofá de chenilla marrón con felpa gastada. La estantería de caoba con mis libros, reemplazada por una de esas de MDF blanco, descascarándose en las esquinas, con chucherías al azar. Muñecas de porcelana baratas, jarrones de plástico. Ningún libro. Caminé despacio por la sala. Cada paso era una puñalada. Pero no dejé transparentar nada. Rostro de piedra, manos firmes. Valdir apareció de la cocina. Barriga abultando la camiseta sin mangas, cerveza en la mano, 10:30 de la mañana. ¿Qué hace aquí? Vine a buscar algunas cosas mías. Neusa se recompuso. El susto inicial se volvió arrogancia. No tiene nada suyo aquí. Fabiana ya avisó. Esta casa es nuestra ahora. Documentada. Ella parpadeó. ¿Qué? La transferencia fue documentada. Registrada. Legal. Valdir dio un paso adelante, pecho inflado, intentando intimidar. Oiga, usted se está recuperando, ¿no? Entonces mejor vaya con calma. Nuestro yerno resolvió todo derechito. Papeleo todito certito. Usted está confusa todavía del accidente. ¿Confusa? Siempre esa palabra. Subí la escalera. Ellos vinieron atrás. «Ey, ¿dónde piensa que va?» Fui directo a mi cuarto. La puerta estaba abierta.
Di 3 pasos adentro y tuve que sostenerme del marco. Nada. No quedó nada. La cama de matrimonio de madera noble donde dormí con Antonio durante 15 años había desaparecido. Había una cama box de una plaza con sábana gastada. La cómoda con espejo donde guardaba mis joyas. Una percha de fierro con ropas viejas colgando. El escritorio donde corregía exámenes se volvió mesa de plástico con cenicero lleno. Abrí el armario empotrado. Mis ropas habían desaparecido. En su lugar, pantalones de chándal, blusas desteñidas, sacos afelpados de feria. ¿Dónde está mi relicario? Silencio. El relicario de oro blanco que estaba en el tercer cajón de la cómoda. ¿Dónde está? Neusa desvió la mirada. No sé de ningún relicario. ¿Dónde están mis libros? ¿Qué libros? Los 100 libros que estaban en la estantería de la sala. Primeras ediciones. Colección de 30 años. Valdir Bufó. Ah, esos libros viejos ya se fueron hace tiempo. ¿Se fueron a dónde? ¿Qué diferencia hace? Usted no los iba a usar de todas formas. Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. ¿Sabes cuando miras a alguien y te das cuenta de que hablar no va a servir de nada? Que esas personas no tienen noción de lo que hicieron. Que no tienen remordimiento. No tienen vergüenza. No tienen humanidad. Pues entonces, bajé la escalera en silencio. Ellos me siguieron, esperando gritos, esperando llanto, esperando drama. No di nada de eso. En la puerta me volteé hacia los dos. ¿Vendieron mis libros? Neusa cruzó los brazos. ¿Y qué si lo hicimos? ¿Vendieron el relicario también, Valdir? Se encogió de hombros. Estaba ahí parado. No sirve para nada. Quemaron mis fotos. Silencio culpado. Sonreí. Por primera vez desde que desperté del coma, sonreí. De verdad. No fue sonrisa de alegría. Fue sonrisa de quien vio todas las cartas del adversario y sabe exactamente qué jugada hacer. Entiendo. Me volteé y salí. Neusa gritó detrás de mí. Si viene con policía, nosotros tenemos papel. Está todo registrado. Usted no va a conseguir nada. No respondí. Apenas caminé. Calle abajo. Piernas bamboleantes, pero cabeza erguida. Tomé otro taxi. Esta vez a la casa de Mirtes, mi amiga de 40 años. Ella abrió la puerta y me abrazó tan fuerte que casi caigo. Dalva, Dios mío, despertaste. Eduardo llamó ayer diciendo que habías despertado, pero no logré hablar contigo todavía. Entré. Me senté en su sofá. Acepté el vaso de agua que me ofreció. Mirtes, necesito un favor. Lo que sea. Lo que necesites. Necesito el mejor abogado que conozcas. Y necesito que nadie sepa que estoy aquí. Me miró a los ojos y entendió. Después de 40 años de amistad, no necesitaba explicar. Conozco a alguien. Doctor Enrique Sampaio. Implacable. No pierde casos. ¿Puedes conseguir cita para hoy? ¿Hoy? Hoy, Mirtes. Cada hora que pasa es una hora que ellos duermen tranquilos pensando que ganaron. Tomó el teléfono. Hizo la llamada. 20 minutos después estaba confirmado. Mientras Eduardo y Fabiana celebraban mi aceptación de la situación, yo estaba preparando el infierno que caería sobre ellos. La oficina del doctor Enrique Sampaio quedaba en el piso 12 de un edificio comercial del centro. Vidrios espejados, recepción con piso de mármol, secretaria impecable que me ofreció café apenas entré. Yo todavía llevaba la ropa con la que salí del hospital. Pantalón de algodón gris, blusa blanca simple, zapatillas con velcro. Parecía una viejecita inofensiva que se había perdido en el edificio equivocado. Las apariencias engañan. El doctor Enrique me recibió personalmente. Hombre de unos 50 años, traje azul marino impecable, anteojos de armadura fina, apretón de manos firme. El tipo de abogado que cobra caro pero entrega resultados. Doña Dalva. Mirtes me contó brevemente sobre su situación, pero necesito que me cuente todo. Cada detalle importa. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio. Respiré hondo. Y conté todo. El accidente. El coma.
La recuperación que nadie esperaba. La bomba que mi hijo tiró en mi regazo apenas desperté. La casa transferida, los suegros instalados, las pertenencias vendidas, el relicario, los libros, las fotos quemadas. El doctor Enrique iba haciendo anotaciones, pero en cierto punto dejó de escribir y apenas me miró. ¿Tiene idea del tamaño del crimen que cometieron contra usted? Tengo, por eso estoy aquí. Se recostó en la silla. Falsificación de documento público, estafa calificada, apropiación indebida, receptación de bienes. Dependiendo de lo que encontremos puede haber más. ¿Y da para revertir? Da, pero va a ser guerra, doña Dalva. Ellos van a luchar, van a mentir, van a intentar probar que usted estaba incapacitada, que acordó, que está confusa ahora. Que lo intenten. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero de respeto. ¿Usted despertó del coma hace cuánto tiempo? 6 horas. Parpadeó. ¿6 horas y ya está aquí montando estrategia jurídica? 6 meses acostada da tiempo de sobra para pensar, doctor. No era verdad. Yo no estaba consciente en el coma. Pero sonó bien. El doctor Enrique golpeó en la mesa. Bien. Vamos a necesitar pruebas. Muchas pruebas. Primero, exámenes neurológicos completos para comprobar su plena capacidad mental. Lo agendo para mañana. Segundo, pericia grafotécnica en los documentos de transferencia de la casa. Mi firma fue falsificada. Tengo certeza absoluta. Tercero, relevamiento de todas las transacciones bancarias suyas durante el coma. Aquello me hizo parar. ¿Transacciones? ¿Qué transacciones? Me miró serio. Doña Dalva, si falsificaron documentos para tomar su casa, es muy probable que hayan tocado sus cuentas bancarias también. La sangre se congeló en mis venas. 2 horas después, estábamos en el banco. El gerente casi se desmayó con mi aparición. Había escuchado del accidente. Pensó que no volvería. Con el doctor Enrique al lado y toda la documentación médica comprobando que estuve en coma, conseguimos acceso completo al extracto. El gerente imprimió 6 meses de movimientos. Me senté en una salita privada. Empecé a leer. Primera página. Normal. Jubilación entrando, cuentas automáticas saliendo. Segunda página. Un retiro de 10,000 pesos. Fecha. 2 semanas después del accidente. Yo estaba en coma. Tercera página. Otro retiro. 20,000. 3 semanas después. Cuarta página. Transferencia. 50,000 pesos para la cuenta de Eduardo Tavares Costa, mi hijo. Quinta página. Más retiros. 15,000. 25,000. 30,000. En total, 140,000 pesos desaparecidos de mi ahorro mientras yo luchaba por mi vida en una cama de hospital. Mi mano temblaba sosteniendo esos papeles. El doctor Enrique puso la mano en mi hombro. Respire, doña Dalva. Respiré una vez, 2, 3. Robaron todo, doctor. Casa, objetos, memorias, dinero, todo. Y vamos a recuperar todo. Cada centavo, cada objeto que logremos rastrear. Y van a pagar, doña Dalva. Criminalmente. Al día siguiente hice batería completa de exámenes neurológicos, tomografía, resonancia, tests cognitivos, evaluación psiquiátrica. El neurólogo que me examinó quedó impresionado. Doña Dalva, por la gravedad del trauma que sufrió, su recuperación es, bueno, es un milagro médico. No hay secuelas cognitivas. Memoria perfecta. Raciocinio lógico perfecto. Capacidad de juicio totalmente preservada. El doctor Enrique pidió todo documentado y firmado. Mientras tanto, puso un perito grafotécnico a analizar la firma en los documentos de donación de la casa. Resultado: falsificación grosera. Cualquier perito mediocre la identificaría. ¿Cómo pasó esto en la notaría?, pregunté. Porque alguien selló la firma sin verificar. Vamos a investigar eso también. Los días siguientes fueron intensos. Yo me quedaba en casa de Mirtes, que cuidó de mí como hermana. Me alimentó, me ayudó a recuperar las fuerzas
Escuchó mis desahogos en las madrugadas cuando el peso de todo era demasiado grande. Pero de día yo era máquina de guerra. El doctor Enrique descubrió al abogado que falsificó los documentos, Rodrigo Tavares. Ya tenía 3 procesos éticos en el Colegio de Abogados. Descubrimos al funcionario de la notaría que selló sin verificar. Ya estaba siendo investigado por otras irregularidades. Rastreamos la venta de mis libros. Encontramos al comprador, un coleccionista de Florianópolis que todavía tenía factura con el nombre de Neusa. Aceptó testificar. Encontramos la joyería que compró el relicario. Tenían registro de la transacción. Valdir lo había vendido con su propio documento de identidad. ¡Imbécil! Cada pieza del rompecabezas encajando. Eduardo intentó llamarme 3 veces en la primera semana. No contesté. En la segunda semana apareció en casa de Mirtes. Ella atendió la puerta. Mirtes, mi mamá está ahí. Necesito hablar con ella. Explicar. Ella no quiere hablar contigo, Eduardo. Por favor, solo 5 minutos. Puedo resolver esto. Puedo revertir todo. Deberías haber pensado en eso antes. Cerró la puerta en su cara. 15 días después de despertar del coma, el doctor Enrique entró a la oficina con un pendrive en la mano y una sonrisa que me hizo sentar erguida en la silla. Doña Dalva, conseguí algo que va a cambiar todo. ¿Qué? El Hospital Santa Cruz tiene cámaras de seguridad en las áreas comunes, pasillos, salas de espera, y algunas tienen audio. Mi corazón se aceleró. Conseguí autorización judicial para acceder a las grabaciones del periodo de su coma. Y encontré... Bueno, es mejor que lo vea. Conectó el pendrive en la notebook. Abrió un archivo de video. Fecha: 10 semanas después de mi accidente. Pasillo del 4º piso del hospital. Imagen blanco y negro. Más nítida. Fabiana y Eduardo aparecieron en la pantalla. Estaban solos. Ella sostuvo su brazo, lo jaló más cerca. Empezó a hablar. El audio estaba apagado, pero se entendía perfectamente. Y lo que escuché en esa grabación fue la prueba de que mi hijo no había sido apenas débil, había sido cómplice. El doctor Enrique subió el volumen. La voz de Fabiana salió de los altavoces de la notebook, clara como cristal. Eduardo, tiene que ser ahora. Mis padres recibieron la orden de desalojo definitiva. Mi hijo se frotó el rostro con las manos. Estaba cansado, visiblemente abatido. Fabiana, no sé, parece muy equivocado hacer esto mientras ella está así. Lo equivocado es dejar a mis padres en la calle cuando existe solución. Tu mamá tiene una casa enorme parada, solo acumulando polvo y cuentas. Pero no es solo mi decisión. Es la casa de ella. Fabiana dio la vuelta y quedó frente a él. En la grabación se veía perfectamente la expresión de ella. Calculadora. Fría. Eduardo, amor, mírame. Los médicos fueron claros. Tu mamá no va a volver. Y aunque pase un milagro, que no va a pasar, va a estar en estado vegetal. Va a necesitar asilo, cuidados especiales. ¿Vas a poder pagar eso manteniendo aquella casa vacía? Fabiana, tu mamá querría esto. Querría que ayudaras a mi familia. Siempre fue generosa. Siempre pensó en los demás. Estamos solo haciendo lo que ella haría. Estaba rígida en la silla de la oficina mirando esa escena. Esa mujer usando mis cualidades contra mí, poniendo palabras en mi boca que nunca diría. En la pantalla, Eduardo hesitó. Después movió la cabeza. No, no puedo. Si por algún milagro ella despierta y descubre. Y entonces Fabiana dijo lo que destruyó cualquier duda que todavía tenía sobre sus intenciones. No va a despertar, Eduardo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando muera vas a tener todo. La casa, el dinero que quedó, todo. Y ahí mis padres ya van a estar establecidos. Explicas que fue temporario. Nadie cuestiona nada. Pero mientras tanto necesitan esa casa ahora. Pausa. Cuando tu mamá muera, lo dijo con todas las letras, esperando que yo muriera como quien espera que llegue un pedido. Eduardo retrocedió. Fabiana, ¿qué diablos?
Ay, por el amor de Dios, no pongas esa cara de sorprendido. Todo el mundo sabe que ya no tiene chance. Los médicos dieron 2%. 2. Es cuestión de tiempo. Entonces, ¿por qué no resolver el problema de mis padres mientras tanto? Estás hablando de mi mamá. Estoy hablando de encarar la realidad. ¿Crees que yo quiero esto? ¿Crees que no duele? Pero alguien tiene que ser práctico aquí porque tú estás enterrado en culpa y no puedes pensar derecho. Silencio pesado. Eduardo miró al piso. Fabiana suavizó la voz. Amor, ¿qué crees que tu mamá querría que hicieras? ¿Dejar que personas que amas estén en la calle? ¿O usar un recurso que está parado? Ella no está usando aquella casa. No la va a usar más. Es solo acelerar lo inevitable. Eduardo levantó los ojos hacia ella. Y lo que dijo me partió al medio. ¿Y si despierta? No va. ¿Pero y si despierta? Fabiana sostuvo su rostro. Si despierta estará vegetal. Y ahí la colocas en un lugar especializado y resuelves las cosas. Pero Eduardo, no va a despertar. Necesitas aceptar eso. Asintió despacio, como convenciéndose a sí mismo. Está bien. Voy a hablar con ese abogado que mencionaste. Fabiana sonrió. Lo besó en la boca. Estás haciendo lo correcto. Tu mamá estaría orgullosa. La grabación terminó. Yo estaba temblando. Literalmente temblando de rabia contenida. El doctor Enrique pausó el video. Hay más. Otras 2 conversaciones que logramos recuperar. Pero esta aquí ya es suficiente para comprobar premeditación y mala fe. Muéstrame el resto. Hesitó. Doña Dalva, tal vez sea mejor... Muéstrame. Pasó a la segunda grabación. 2 semanas después de la primera. Mismo pasillo. Fabiana al teléfono. Sola. No sabía que el pasillo tenía cámara con audio. Rodrigo, soy yo. Fabiana. Eso. La esposa de Eduardo. Mira, necesito que aceleres esos documentos de los que hablamos. No, él ya acordó. Solo está con remilgos todavía, pero va a firmar. ¿50% de lo que pediste está bien? Perfecto, pero tiene que ser rápido. Antes de que él cambie de idea o qué sé yo, la vieja resuelva despertar. Se rió. ¿Se rió? Es broma, Rodrigo. Broma. Los médicos dijeron que ya era. Sí. ¿La semana que viene está perfecto? Mis padres van a adorar la casa nueva. Finalmente algo bueno saliendo de toda esta tragedia. Colgó. Guardó el celular. Se acomodó el cabello en el reflejo de la ventana. Y volvió al cuarto donde yo estaba en coma. El doctor Enrique mostró la tercera grabación. Eduardo y Fabiana en la sala de espera. 3 meses después del accidente. Eduardo. Pasé por la casa ayer. Tus padres ya cambiaron todo. Ya no parece la casa de tu mamá. Fabiana. Es para que no parezca. Facilita cuando necesites vender. ¿Vender? Nunca hablé de vender. Eduardo, piensa. Casa grande, mucho mantenimiento, llena de memorias tristes. Mejor vender, dividir el dinero. Mis padres compran algo menor. Te quedas con tu parte. Todos felices. Fabiana, eso parece muy calculado. Se llama planificación. Alguien tiene que pensar en el futuro mientras tú te quedas ahí martirizándote. Fin de las grabaciones. Miré al doctor Enrique. Las lágrimas querían salir, pero no dejé. No ahora. ¿Esto es suficiente? Más que suficiente. Comprueba que ella manipuló todo desde el inicio, que convenció a su hijo, que tenía planes más allá de la simple ayuda a los padres. ¿Y hay más? Hay. Abrió otra carpeta. Conseguimos acceso a los emails de ella con el abogado Rodrigo. Con autorización judicial, obviamente. Puso las impresiones frente a mí. Empecé a leer. Email de Fabiana a Rodrigo. 10 semanas después del accidente. Rodrigo, Eduardo está casi convencido. Solo necesita un empujoncito más. ¿Puedes acelerar el papeleo? Cuanto antes salga esto, mejor. La vieja siempre fue un peso en la vida de él de todas formas. Ahora que finalmente va a desaparecer, necesita aprovechar la libertad. Cuando muera va a tener esa casa,
y unos 300,000 del ahorro de ella. Va a ser nuestro nuevo comienzo. Manos temblando. Continué leyendo. Respuesta de Rodrigo. Puedo tener todo listo en una semana, pero va a costar 15,000. Mitad ahora, mitad cuando registre. Fabiana. Perfecto. Saco del dinero de ella misma. Eduardo tiene poder antiguo. Logro hacer algunos retiros. A ella no le va a hacer falta el dinero donde está. No logré leer más. Cerré los ojos. Ellos no solo robaron mi casa, planificaron todo fríamente. Contaron con mi muerte. Usaron mi propio dinero para pagar al abogado que falsificó los documentos. Y mi hijo. Mi hijo dejó. 3 semanas. Fueron 3 semanas de preparación silenciosa mientras Eduardo y Fabiana dormían tranquilos pensando que habían escapado. El doctor Enrique trabajó como general montando estrategia de guerra. Y guerra era exactamente lo que aquello sería. Doña Dalva. Vamos a atacar en 3 frentes simultáneos: criminal, civil y reintegración de posesión. No van a saber de dónde viene el golpe hasta que sea demasiado tarde. Sentada en su oficina, con pilas de documentos alrededor, absorbía cada palabra. Frente criminal, protocolo de denuncia en la comisaría especializada. Estafa calificada contra usted. Falsificación de documento público. Apropiación indebida de los 140,000 pesos. Iba marcando en una lista. Fabiana y el abogado Rodrigo son los principales blancos. Premeditación comprobada por los emails y grabaciones. Pena prevista, 3 a 8 años. ¿Y Eduardo? Pausa pesada. Su hijo también responde. Retiró el dinero. Firmó documentos sabiendo que usted estaba incapacitada. No importa si fue manipulado. Ante la ley cometió crimen. Pena prevista, 2 a 5 años. Tragué seco. Era mi hijo. Pero tenía que ser así. Frente civil. Acción de indemnización por daños materiales y morales. Vamos a cobrar cada centavo gastado, cada objeto vendido, más compensación por el sufrimiento causado. ¿Cuánto? 350,000 pesos. 140,000 del dinero robado. 110,000 de los objetos vendidos por debajo del valor. Y 100,000 de daños morales. Es conservador. Podríamos pedir más. No quiero más. Quiero lo justo. Sonrió de esa forma que indicaba respeto. Por eso es que usted va a ganar. Los jueces adoran pedido razonable. Tercer frente. Reintegración de posesión con medida cautelar urgente. Vamos a comprobar la falsificación documental y pedir que la casa vuelva inmediatamente para usted. Con la pericia grafotécnica y los emails es prácticamente garantizado. ¿Cuánto tiempo hasta conseguirlo? ¿Con el juez correcto? 1 semana. Ya entré con el pedido esta mañana. Audiencia marcada para el lunes. Era viernes. Faltaban 3 días. ¿Ellos saben algo? Nada. Tomé cuidado extremo. Ningún documento fue entregado todavía. El lunes de mañana, un oficial de justicia va a tocar en la puerta de esa casa con la orden de reintegración. 2 horas para desocupar, sin negociación. Me recosté en la silla. Después de semanas de tensión contenida, finalmente estaba cerca. ¿Y los suegros? Neusa y Valdir también responden criminalmente. Receptación y apropiación de bienes. Sabían que la casa no era de ellos legítimamente. Los emails comprueban que Fabiana les contó todo. El doctor Enrique deslizó otro documento por la mesa. Encontré esto en la investigación del historial de ellos. Valdir ya tiene 2 condenas por estafa. Neusa responde por emisión de cheques sin fondos. Son criminales de bajo escalón que pensaron que habían ganado la lotería. Ganaron la desgracia. Ese fin de semana me quedé en casa de Mirtes planeando cada detalle. Ella me ayudó a organizar una lista completa de todo lo que fue robado. Cada libro, cada objeto, cada memoria destruida. Eduardo llamó el sábado, por 10ª vez desde que desperté. Esta vez contesté. ¿Mamá? La voz estaba cargada. Culpa, miedo, desesperación. Eduardo. Mamá,
Necesitamos hablar. Por favor. Sé que arruiné todo, pero puedo arreglarlo. Puedo sacar a los padres de Fabiana de ahí. Puedo... Lunes, 9 de la mañana. Vas a tener tu conversación. ¿Qué quieres decir? Vas a entender. Colgué. Mirtes me miró desde la cocina. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Él robó mi casa, Mirtes. Esperó que muriera para poder aprovechar mi herencia. Tengo absoluta certeza. El domingo pasó despacio. Fui a misa por primera vez desde el accidente. Encendí una vela para Antonio. Susurré. Amor, nuestro hijo perdió el camino, pero voy a mostrarle cómo se vuelve. El lunes amaneció con cielo despejado. Desperté a las 6. Me vestí con la ropa que separé. Pantalón social negro, blusa blanca de botones, zapato cerrado. Recogí el cabello en un moño bajo. Me puse lápiz labial rojo oscuro. Me miré al espejo. Ya no era la mujer que despertó confusa en el hospital 3 semanas atrás. Era la mujer que luchó 67 años para llegar hasta ahí. Y nadie me iba a quitar eso de nuevo. El doctor Enrique me recogió a las 7:30. En el auto repasó los documentos por última vez. El oficial de justicia ya está en camino a la casa con la orden. 2 policías de apoyo van también. A las 9 en punto tocan la puerta. Eduardo recibirá notificación de la acción criminal por oficial separado. En la empresa. También a las 9. Fabiana recibirá en la casa de sus padres. Todo simultáneo. Estrategia militar. Atacar todos los flancos al mismo tiempo para que no tuvieran tiempo de organizarse. Llegamos a mi calle a las 8:50. Paramos 3 casas abajo. Desde adentro del auto lograba ver mi casa. La casa que Antonio construyó. La casa donde crié a mi hijo. La casa que me robaron mientras agonizaba en una cama de hospital. 8:55. Un patrullero dobló la esquina despacio. Discreto. Se detuvo frente al portón. 8:58. El oficial de justicia bajó del auto con carpeta debajo del brazo. 2 policías lo acompañaron. 9 horas en punto. Tocó el timbre. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. El doctor Enrique puso la mano en mi hombro. Respiré, doña Dalva. Respiré. La puerta se abrió. Neusa apareció. Bata floreada, cabello despeinado, cara de sueño. Habló algo que no logramos escuchar desde dentro del auto. El oficial extendió el documento. Ella lo tomó. Empezó a leer. Y entonces el grito que dio resonó por toda la calle entera. Se escuchó incluso desde dentro del auto cerrado. Valdir, Valdir, ven aquí ahora. Los vecinos empezaron a aparecer en las ventanas. Doña Lourdes salió al balcón. Valdir apareció en la puerta. Arrancó el papel de la mano de Neusa. Leyó. Su rostro fue poniéndose rojo, después morado. Esto es un error. Nosotros tenemos papel. La casa es nuestra. El oficial dijo algo señalando el documento. Valdir gesticulaba descontrolado. Neusa empezó a llorar de ese llanto alto, dramático, de quien cree que el drama va a resolver algo. No iba, porque en ese exacto momento, a 15 kilómetros de ahí, mi hijo estaba recibiendo la notificación que iba a destruir la vida que construyó sobre las cenizas de la mía. Eduardo estaba en la sala de reuniones de la empresa cuando recibió la notificación. Reunión importante con inversores. Traje gris, corbata azul marino, presentación de slides proyectada en la pared. Hablaba sobre crecimiento del tercer trimestre cuando la secretaria entró apurada. Señor Eduardo, hay un oficial aquí que necesita entregar un documento personalmente. Frunció el ceño. Ahora estoy en reunión. Dijo que es urgente. Judicial. El estómago se le revolvió. Pidió permiso a los inversores. Salió de la sala. En el pasillo el oficial esperaba con carpeta de cuero negra. ¿Eduardo Tavares Costa? Sí. Notificación de acción criminal. Extendió el sobre. Eduardo lo tomó con manos que empezaron a temblar antes incluso de abrirlo. Rasgó el sello. Sacó los papeles. Acción penal. Estafa calificada. Falsificación de documento público. Apropiación indebida. Denunciante.
Dalva Cristina Tavares Costa. Denunciado. Eduardo Tavares Costa. Las letras danzaron frente a sus ojos. Leyó el primer párrafo, después el segundo. Después no logró leer más porque el papel temblaba demasiado en sus manos. Señor, necesito que firme el recibido. Eduardo firmó sin mirar. El oficial se fue. Él se quedó parado en el pasillo con esos papeles en la mano, el mundo desmoronándose alrededor. Llamó a Fabiana. Directo al buzón de voz. Llamó de nuevo. ¿De nuevo? Nada. Intentó a la casa de los suegros. Nada. Finalmente me llamó a mí. Contesté en el segundo tono. Mamá, ¿qué está pasando? Recibí una notificación de... Estoy en mi casa, Eduardo. En mi casa. Sugiero que vengas hasta aquí ahora. Colgué antes de que respondiera. 40 minutos después, debe haber volado en el tránsito. El auto de él frenó bruscamente frente al portón. Bajó sin ni siquiera apagar bien el motor. Atravesó el portón abierto prácticamente corriendo. Yo estaba en la sala sentada en el sofá, que había vuelto a su lugar. Doctor Enrique a mi lado. Oficial de justicia revisando papeles. 2 policías en la puerta. Eduardo se detuvo en la entrada de la sala. Miró todo. A mí. Al abogado. A los policías. Mamá. Siéntate. No fue pedido. Fue orden. Y por primera vez en la vida mi hijo obedeció sin cuestionar. Se sentó en el sillón frente a mí. Parecía menor. Pálido. Cabello despeinado de tanto pasar la mano. Corbata aflojada. ¿Dónde está Fabiana? Pregunté. No sé. No logro hablar con ella. Ni con sus padres. ¿Qué está pasando? El doctor Enrique se pronunció. Su esposa y sus suegros están siendo notificados en este momento de acciones criminales. Estafa, falsificación, apropiación indebida. La casa fue reintegrada a doña Dalva por medida cautelar judicial. Tienen 2 horas para desocupar completamente. 2 horas. Pero el papeleo estaba todo correcto. El abogado dijo que... El abogado falsificó documentos. El doctor Enrique tiró la pericia grafotécnica en la mesita de centro. La firma de su mamá fue forjada. Ella estaba en coma, legalmente incapaz de firmar cualquier cosa. Eduardo tomó el informe. Leyó. El color desapareció aún más de su rostro. Yo no sabía que fue falsificado. Pensé que estaba todo legal. El Rodrigo garantizó que... Eduardo. Mi voz cortó su defensa. Para de mentir. Me miró. En sus ojos vi culpa, terror, desesperación. No estoy mintiendo, mamá. Nunca quise perjudicarte. Pensé que no ibas a volver. ¿Pensaste que iba a morir y listo? ¿Problema resuelto? Silencio. Pesado. Sofocante. No fue así. ¿No fue? El doctor Enrique puso la notebook en la mesa. Giró la pantalla hacia Eduardo. Entonces mire esto. Apretó play. La grabación del hospital comenzó. Fabiana y Eduardo en el pasillo. La conversación sobre la casa. Sobre cuando ella muera. Sobre acelerar lo inevitable. Eduardo miró primero con confusión, después con el horror creciendo. Cuando terminó tenía lágrimas escurriendo. Estaba desesperado. Los médicos dijeron que no tenías chance. Dijeron que aunque despertaras serías vegetal. Yo... ¿Creíste en tu mujer en vez de creer en mí? Mi voz salió baja pero firme. Sacaste 140,000 pesos de mi ahorro mientras yo luchaba por mi vida. Dejaste que vendieran mis libros, mi relicario, que quemaran fotos de tu padre. Cubrió el rostro con las manos, hombros temblando. No sabía de las fotos, no sabía del relicario, pero sabías de la casa, sabías del dinero. Y dejaste que pasara. El doctor Enrique puso otro documento en la mesa. ¿Quieres saber qué más su esposa estaba planeando? Lea. Eduardo tomó. Empezó a leer. Con cada línea iba poniéndose más pálido. Cuando llegó a la parte, la vieja siempre fue un peso, soltó los papeles como si quemaran. Ella dijo eso. Dijo, y mucho más. Planificó todo desde el comienzo. Te usó como herramienta. Me miró.
ojos rojos, rostro destruido. Mamá, lo siento. Dios, lo siento tanto. Fui un idiota. Fui débil. Fuiste mi hijo. El hijo que crié sola. El hijo por quien vendí joyas, vendí auto, pagué universidad, financié empresa. Y me tiraste como si fuera basura. No. Nunca fue eso. Te amo, mamá. Siempre te amé. ¿Amor que roba mi casa? ¿Amor que cuenta mi muerte como cierta? ¿Amor que deja que extraños quemen memorias de tu padre? Cada palabra era una puñalada, y quería que doliera. Quería que sintiera un décimo de lo que sentí cuando desperté y descubrí todo. Eduardo cayó de rodillas frente a mí, literalmente de rodillas. Por favor, mamá, perdóname. Arreglo todo, devuelvo cada centavo, recupero cada objeto que logre. No da para recuperar fotos que se volvieron cenizas, Eduardo. Enterró el rostro en las manos. Sollozó. Ese llanto de quien está verdaderamente quebrado. Pero no cedí. No todavía. Vas a responder criminalmente. Tú, tu esposa, los padres de ella, el abogado, todos. Y vas a pagar cada centavo que me robaste. Levantó la cabeza. Pago todo. Vendo la empresa si hace falta. Pero por favor, no me abandones. Eres todo lo que tengo. Yo era todo lo que tenías. Y me tiraste. El doctor Enrique se levantó. Señor Eduardo, sugiero que busque un abogado criminalista. El proceso va a correr. Audiencia preliminar en 2 semanas. Eduardo se levantó tambaleando. Me miró una vez más. Mamá, vete de mi casa. Se quedó parado. Después asintió. Despacio se volteó y caminó hasta la puerta. En la entrada se detuvo. Sin voltearse, habló bajo. Lamento no haber sido el hijo que merecías. Y entonces se fue. Y por primera vez en 42 años no corrí detrás. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo. Dale like si crees que la dignidad de una madre no se negocia. Y suscríbete al canal para más historias de mujeres que se negaron a rendirse. Porque nunca es tarde para recuperar lo que nos pertenece.